Presentamos aquí algunos resultados de una indagación que apuntó a explorar los modos en que estudiantes de primer y segundo año de la Universidad Nacional de Rosario desarrollaron sus actividades académicas en el marco de la pandemia. La investigación se radicó en el Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación, IRICE CONICET UNR, y la técnica de indagación priorizada fue el cuestionario online. En este año 2020 nos enfrentamos a una emergencia sanitaria global sin precedentes ocasionada por la pandemia del virus que causa el COVID-19. Por primera vez en la historia, prácticamente la totalidad del planeta se encontró ante la necesidad de suspender actividades de la vida cotidiana de cada una de sus comunidades afectadas, modificando así prácticas sociales profundamente arraigadas e instituidas. En todo este tiempo hubo muchos debates en torno a las características que asumió la enseñanza en el contexto de pandemia. Algunos autores acuñaron el concepto de educación remota en la emergencia para dar cuenta de una preocupación sobre todo por la accesibilidad y la continuidad de la enseñanza. El objetivo de la presente investigación fue indagar algunas de las problemáticas específicas de quienes comenzaron la universidad en este contexto tan particular. Los ejes abordados fueron el acceso a nuevas culturas institucionales y académicas, las condiciones sociotécnicas, el vínculo con los docentes y compañeros, la organización de los propios tiempos, valoraciones sobre ventajas y desventajas de las clases virtuales y también dimensiones afectivas. Los datos fueron recabados a través de un cuestionario online de preguntas abiertas y cerradas durante junio y julio del corriente año. Todas las facultades de la Universidad Nacional de Rosario participaron del estudio. Se obtuvieron un total de 2.651 respuestas, de las cuales fueron procesadas el 94%. Algunas muestras fueron excluidas por respuestas duplicadas, por no ser estudiantes de primero o de segundo año o por no aceptar el consentimiento informado para la utilización de los datos. Sin embargo, como vemos en esta gráfica, estuvieron representadas en distintas proporciones. Aquí podemos observar las características de la muestra, la cual tuvo una media de edad de 21 años, con un rango de 17 a 65. Estuvo representada en un 79% por estudiantes de primer año, o sea, ingresantes a la universidad, un 21% estudiantes de segundo año y un 25% de estos estudiantes eran recursantes. En lo que respecta a la distribución por género, el 74% era del sexo femenino y el 22% trabajaban. Cuando indagamos el lugar donde terminó el secundario, podemos observar que el 64% lo hizo fuera de la ciudad de Rosario y a su vez el 54% no se encontraba en Rosario en el momento del aislamiento social preventivo y obligatorio. El aislamiento social, preventivo y obligatorio irrumpió en Argentina en el mes de marzo de 2020. En ese momento, nuestra universidad comenzaba el año lectivo. Algunas facultades se encontraban desarrollando los cursos de ingreso, mientras que otras no habían comenzado las clases. La enseñanza remota de emergencia se da en el contexto hogareño. En este sentido, nos encontramos, por ejemplo, con que el 15% afirmó tener familiares a su cuidado. Uno de los condicionantes en la enseñanza remota de emergencia es la experiencia previa con entornos virtuales. En el caso de nuestras respuestas, un 32% tenía experiencia previa. Otro de los condicionantes es la calidad de Internet. En el caso de nuestras respuestas, un 34% tenía Internet sin problemas de conexión, mientras que un 54% tenía Internet pero con problemas de conexión y un 12% directamente no tenía Internet. Por tanto, un 66% de las personas que respondieron tenían algún tipo de problema de conectividad. En cuanto a los dispositivos que disponen los y las estudiantes para realizar las actividades académicas, nos encontramos con que lo más frecuente es celular y notebook. Al respecto, queremos destacar un dato que nos resulta de suma importancia. Un 12%, es decir, más que 1 de cada 10 estudiantes, solo dispone de celular como artefacto para llevar adelante las tareas académicas.
En cuanto a los medios que utilizan los y las docentes para el desarrollo de las actividades virtuales, nos encontramos con la predominancia de comunidades, que es la plataforma virtual de la universidad. Algunas de las facultades disponen de una plataforma propia para el trabajo académico con sus estudiantes. Por tanto, encontramos que el 87% de las respuestas mencionan utilizar plataformas institucionales. El trabajo sincrónico se realiza con distintos medios, predominando Google Meet. Les preguntamos cómo calificarían su organización para seguir el ritmo de las actividades virtuales, siendo 1, tengo muchas dificultades, y 5, no tengo dificultades. El conjunto de respuestas negativas, es decir, 1 y 2, se sitúan alrededor del 30%. Lo mismo ocurrió con el conjunto de respuestas positivas, es decir, 4 y 5. La mayor parte de las respuestas se situaron en el punto neutro, o 3, llegando a más del 40%. ¿Cuáles fueron esas dificultades que encontraron los y las estudiantes? Problemas en relación con la conectividad, obstáculos para construir el oficio de estudiante, la sensación de no comprender los contenidos, entre otras. Preguntamos asimismo cómo se sentían respecto de la comprensión de los conceptos y actividades propuestas por los docentes, siendo 1 nada entendibles y 5 muy claras. Cerca del 25% respondieron opciones negativas y alrededor del 35% opciones positivas. Un estudiante menciona, por ejemplo, que le cuesta mucho encontrar explicaciones virtuales cuando no entiende un tema, y termina buscando videos ajenos a la facultad y a veces le quedan temas colgados. Asimismo, preguntamos cómo calificarían la relación o el vínculo con la mayor parte de sus docentes en este contexto en particular, siendo 1 muy mala y 5 muy buena. Cabe destacar que en este conjunto de preguntas, el vínculo con sus docentes fue la respuesta que obtuvo una media más alta. En esta pregunta, el 43% de estudiantes respondió las opciones positivas y un 31% respondió la opción neutra. La justificación de esta respuesta fue de lo más variada. Algunas personas mencionaban que al no tener un encuentro presencial era difícil establecer una relación, mientras que otras personas enfatizaban que los docentes y las docentes estaban poniendo lo mejor de sí. Los aspectos destacados como positivos en relación con el trabajo virtual tienen que ver fundamentalmente con la comodidad de cursar en el propio hogar o, por ejemplo, de no viajar, con los gastos que eso implica, la posibilidad de contar con los materiales de estudio permanentemente, por ejemplo, con clases grabadas, con videos, archivos, clases en PDF escritas por los profesores, libros digitalizados y demás herramientas didácticas. Otros de los aspectos destacados como positivos en el trabajo virtual fueron la posibilidad de consultar frecuentemente con los docentes, el haber aprendido a utilizar herramientas digitales y la posibilidad de igualar las condiciones para escuchar la clase. Esto en comparación con algunas situaciones áulicas fundamentalmente caracterizadas por la masividad. Ante la pregunta por qué aspectos destacaban como negativos en relación con el trabajo virtual, la mayoría de las respuestas giraron en torno a la sensación de no estar aprendiendo o de tener dificultades para la comprensión y las dificultades en cuanto a la propia organización del tiempo. Otras de las cuestiones destacadas como negativas tienen que ver con la falta de contacto con docentes y compañeros o compañeras y también con los problemas de conectividad y o la ausencia de dispositivos tecnológicos para llevar adelante la virtualidad. Una de las preguntas del cuestionario fue cómo se sintieron durante el periodo de aislamiento social preventivo obligatorio. Las respuestas giraron en torno a muestras de cansancio frente a la modalidad del acompañamiento virtual, cierto agotamiento en relación con las pantallas, y también hubo expresiones relacionadas con cierto malestar por la situación social vinculada con la pandemia, cierto temor por la enfermedad o la posibilidad de que algunos seres queridos se enfermen y cierta preocupación por la alteración de los vínculos más cercanos. En la tensión afectiva hubo manifestaciones de oscilaciones en el estado de ánimo y también en algunos casos referencias a una cierta adaptación a las nuevas condiciones de aprendizaje y a la posibilidad de activar nuevos recursos subjetivos o emocionales
ante la situación crítica de la pandemia, vinculado esto con condiciones positivas en general de accesibilidad. Compartimos algunas reflexiones. En primer lugar, la indagación realizada nos permitió un acercamiento a las problemáticas de diverso orden que debieron enfrentar los estudiantes de los primeros años de la universidad. En ese marco extremadamente complejo, en el cual a las dificultades propias del ingreso al nivel superior se le suman las particularidades de esta pandemia, y pese a destacarse en las respuestas las desventajas de la virtualidad, fue posible identificar sentimientos de empatía respecto del esfuerzo realizado por docentes e instituciones para continuar desarrollando actividades académicas en las condiciones enfrentadas. Cabe señalar que en varias de las respuestas abiertas se expresó haber considerado la posibilidad de abandonar la carrera durante este tiempo. Se puso de manifiesto la gran discontinuidad existente entre las vivencias educativas previas y la inserción en el ámbito universitario, como así también la desigualdad entre los ingresantes en materia de conectividad y disponibilidad de los dispositivos necesarios para estudiar en las nuevas condiciones. Lo anterior permite poner en tensión el derecho a la educación superior en relación con las brechas digitales. Al mismo tiempo, también se puso en evidencia la potencialidad de los entornos virtuales para achicar dichas brechas, por ejemplo, en el caso de estudiantes que siguieron cursando sus estudios en sus lugares de origen. Esto último nos permite pensar en la necesidad de asumir que lo digital ya no es una cuestión accesoria a la enseñanza universitaria, sino que cada vez se nos hace más evidente su potencialidad para encarar las prácticas de transmisión y producción de conocimiento.